Vamos a comenzar este repaso estudiando las operaciones con los números racionales. En primer lugar, vamos a tener la adición. En la adición tenemos dos tipos de adición. Cuando ambos denominadores son iguales, entonces lo que hacemos es que sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador, es decir, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Pero si las fracciones tienen diferentes denominadores, entonces lo que hacemos es que encontramos el mínimo común múltiplo y ese mínimo común múltiplo lo vamos a tener que dividir por cada uno de los denominadores y el resultado lo vamos a multiplicar por cada numerador. Más adelante vamos a algunos ejercicios de eso. Luego tenemos la sustracción o la resta. Como en el caso anterior, si ambas fracciones tienen el mismo denominador, vamos entonces a colocar en el resultado de esa operación, vamos a colocar el mismo denominador y vamos a restar los numeradores. Por ejemplo, así. Ahora, si las fracciones tienen diferentes denominadores, como en el caso anterior, vamos a tener que encontrar el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo de los denominadores vamos a tener que dividirlo entre cada denominador y el resultado de la división del mínimo común múltiplo con un denominador se va a multiplicar con su respectivo numerador. Por ejemplo, en este caso, si tenemos varias fracciones con diferentes denominadores, tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo. En este ejemplo vemos que tenemos 4 fracciones, encontramos un mínimo común múltiplo y ese mínimo común múltiplo vamos a tener que dividirlo por cada uno de los denominadores y el resultado de esa división tenemos que multiplicarlo por cada uno de los numeradores correspondientes. Otra de las operaciones que hacemos con los números racionales es la multiplicación. Entonces, en el caso de la multiplicación, lo que hacemos es que se multiplican de manera lineal, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. La siguiente operación sería la división. Y aquí hacemos, cuando tenemos las fracciones, hacemos las operaciones en X, donde multiplicamos el primer numerador por el denominador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Eso es decir, en este caso sería A por D y quedaría en el numerador. Y B por C y quedaría en el denominador. Es decir, se multiplica en cruz. Yo prefiero utilizar otro tipo de formas de realizar la división, que es la que yo aconsejo porque confunde menos. Porque aquí me tengo que acordar de cómo es la X. Bueno, es sencillo. ¿Sí? La primera diagonal va en el numerador y la segunda diagonal, que de abajo hacia arriba, va en el denominador. Pero yo prefiero trabajar con la doble C. Ahora, ¿cómo construyo la doble C? Bueno, en primer lugar, esta primera fracción la voy a colocar arriba en una fracción global donde van a estar dos. Pero la primera fracción va a estar en la parte de arriba de la fracción que estoy creando. Y esta segunda fracción iría en el denominador. Luego que las tengo allí, aplico entonces la doble C multiplicando los extremos y esa multiplicación de los extremos, me refiero a los extremos al numerador de la primera fracción, el denominador de la segunda fracción, va a quedar en la fracción resultante en el numerador. Y en el caso de los elementos internos, la segunda fase de la doble C sería multiplicar los internos. Entonces aquí sería B que multiplicaría a C y el resultado de ella lo colocamos acá en el denominador. Así se realiza la división de los números racionales. Otra operación que podemos hacer es la potenciación. Le vamos a dedicar un video especial a este tema, pero por ahora vamos a mencionarlo, donde tenemos una fracción que está elevado a una potencia n. Entonces lo que se hace allí es que se aplica las propiedades de la potenciación, pero de eso lo vamos a ver adelante. No obstante, en el ejemplo que aparece, ve cómo se afecta
cada uno de los elementos, cada uno de los factores que están dentro del paréntesis que está elevado a la potencia n. Otra operación que siempre se utiliza y es muy útil, realmente es una herramienta muy valiosa, es la simplificación, en la cual se toma a la fracción resultante y la vamos a simplificar dividiéndola por un mismo número. En este caso, si nos observamos, tenemos una fracción que es 6 octavos. Bueno, entonces lo que hacemos es que al 6 lo dividimos entre 2 y al 8 lo dividimos entre 2. Siempre lo vamos a dividir por un número por el cual podamos dividir a ambas, a tanto el numerador como el denominador. Y en este caso siempre lo que se aconseja es encontrar el máximo común divisor, porque con el máximo común divisor encontramos la cantidad definitiva por la cual debemos dividir tanto el numerador como el denominador. Otra operación, en este caso fíjense que estamos dividiendo entre 2 a la fracción y el resultante de hacer esa operación me daría 3/4. Otra operación que hacemos, y no tanto aquí en Q, no se ve, con los números racionales no se ve tanto la utilidad, pero puede ocurrir. Es el caso contrario de la simplificación. En la amplificación lo que hacemos es que multiplicamos tanto el numerador como el denominador por un mismo número. El número que en este caso decidamos o no nos convenga. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí estamos multiplicando tanto el numerador como el denominador por 3 y bueno, eso afecta a la fracción como se puede apreciar en esa lámina. Por último, antes de comenzar a hacer ejercicio, vamos a repasar las propiedades de la adición. Vamos a comenzar con la propiedad conmutativa. Esto lo hemos visto a lo largo de todos los estudios de matemáticas de tercer grado. Estamos viendo propiedad conmutativa quizás de segundo, lo que es la propiedad conmutativa, que significa que no importa el orden de cómo yo realice la operación, yo puedo sumar la primera fracción más la segunda o la segunda más la primera. De eso creo que es muy sencillo. La otra propiedad sería la asociativa, sin duda alguna. Si tenemos 3 fracciones, yo puedo sumar las 2 primeras y el resultado sumarlo con la tercera fracción, o yo puedo sumar la segunda y la tercera fracción y ese resultado lo puedo sumar con la primera fracción. La siguiente propiedad es elemento neutro. Esto es muy sencillo. En el caso de la suma, el elemento neutro es el 0. Si yo cualquier número racional le sumo el 0, voy a tener el mismo número. Y el elemento opuesto es justamente el número racional, pero con signo negativo, es decir, su negativo. ¿Okay? Ahora, la propiedad de la multiplicación de los números racionales, vamos a repasarla también y son sencillas. Aquí también aplica la propiedad conmutativa en la multiplicación. No importa el orden, A por B que B por C, perdón, A por B que B por A. ¿Okay? Igual que la propiedad asociativa, lo mismo. Si yo tengo 3 fracciones, yo puedo primero multiplicar las 2 primeras fracciones, el resultado la multiplico por la tercera fracción, o yo puedo multiplicar la segunda y la tercera fracción y el resultado lo multiplico por la primera. La otra propiedad es elemento neutro, pero aquí en el caso de la multiplicación, el elemento neutro es el 1, porque cualquier número racional, natural, entero, el que sea, lo multiplicamos por 1 y el resultado es ese mismo número, natural, racional o entero, el que sea. Y por último, el elemento inverso. Aquí en el caso de los números racionales, el elemento inverso es que yo invierta el numerador o intercambie el numerador con el denominador. Fíjense que la primera fracción que aparece allí en el elemento inverso es A sobre B. Y su elemento inverso es el contrario, es B sobre A. Es decir, en la primera fracción, que está en negro, tenemos A en el numerador y B en el denominador. Y el elemento inverso de esa fracción es la que está en color violeta. Okay, violeta me parece a mí, no importa, la que no es color negro. Entonces aquí fíjense que en el elemento inverso, lo que era el denominador de la primera fracción, ahora es el numerador. Y del elemento inverso, y lo que era el numerador de la primera fracción ahora está en el denominador.
cuando yo multiplico a cualquier número racional por su inverso, el resultado siempre va a ser 1. Veamos nuestro primer ejemplo, o nuestro primer ejercicio. Aquí tenemos esta operación. ¿Qué observamos nosotros en esta operación? Tenemos una primera fracción que multiplica algo que está dentro de un paréntesis, y ese resultado tengo que sumarlo a una fracción que multiplica a otras fracciones que están dentro de un paréntesis. Como ustedes saben, nosotros cuando tenemos operaciones con paréntesis, corchetes y llaves, primero debemos resolver los paréntesis para luego resolver los corchetes, para luego resolver las llaves. Por tanto, yo aquí voy a primero a resolver los paréntesis para no tener que aplicar la propiedad distributiva, porque no conviene. Primero hay que resolver los paréntesis. Entonces, fíjense, comienzo colocando. Para resolver el paréntesis, veo que es una suma de fracciones, y para resolver esa suma de fracciones, bueno, suma y resta, pues es una resta negativa, perdón, es una suma negativa. O sea, ahí tengo una fracción que le estoy restando otra. Para yo poder resolver eso necesito el mínimo común múltiplo. Y en el caso del primer paréntesis, el mínimo común múltiplo es 4. Entonces yo voy a colocar a menos un quinto, y dentro, que va a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis va a ser eso. Ya vamos a explicar cómo yo obtuve eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtuvo? Bueno, yo agarré el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Que es 4, lo voy a dividir entre el denominador de la primera fracción, y al dividir 4 entre 4 me da 1. Y ese 1 es este 1 que está aquí, ¿verdad? Ese 1 tiene que ir multiplicado por el numerador de esa fracción, que es 3. ¿Okay? Entonces, bueno, ya sí sé cómo llegué a 1 por 3. Luego tengo que sumarle a la operación de la otra fracción. Yo aquí voy a agarrar el mínimo común múltiplo, que es 4, y lo voy a dividir entre el denominador, que es 2. 4 entre 2 es 2. Y ese resultado lo voy a colocar aquí, ¿verdad? Pero ese resultado tiene que ir multiplicado por su denominador. Fíjense que aquí el denominador, ahí dice que es 1, pero ese 1 está precedido por menos. Por lo tanto, yo tengo que poner menos 1. Entonces, por eso llego a esa operación. Entonces, luego a esto le voy a sumar un 7 quintos que multiplica a lo que está en esa dentro de ese paréntesis. Pero para poder resolver ese paréntesis, como es una suma de fracciones, necesito el mínimo común múltiplo. Voy a colocar aquí a 7 quintos, y cuando yo realizo las operaciones de suma que están dentro del paréntesis, obtengo esto. ¿Cómo lo tengo? Igual que en el caso anterior, voy a agarrar el mínimo común múltiplo, que es 6, y lo voy a dividir entre el primer denominador, que es 2. 6 entre 2 me da 3, y es este 3 que está acá, que va a multiplicar a su numerador, que en este caso es menos 3, porque esa fracción está precedida de un signo menos. A eso le voy a sumar el resultado de dividir a este mínimo común múltiplo con este denominador. 6 entre 6 es 1, y ese es este 1 que está aquí. Ahora, pero eso tiene que ir multiplicado por su respectivo numerador. Este es su respectivo numerador. Por eso llegué hasta aquí. Ahora vamos a ver qué ocurre a continuación. Okay. Tengo que seguir resolviendo paréntesis. Ahora, ¿cómo resolvemos? Bueno, hay unos paréntesis allí. Bueno, en el primer caso, ¿qué obtengo? Bueno, tengo que menos un quinto que multiplica a lo que está dentro de ese paréntesis, a 3 menos 2. ¿De dónde salió el 3? Bueno, multiplicar 1 por 3 me da 3, ¿verdad? ¿Y de dónde salió el menos 2? Bueno, de multiplicar a 2 por menos 1. Eso me da menos 2. Okay. Seguidamente voy a continuar con el siguiente paréntesis que tenemos al lado derecho. Pongo mis 5 quintos, ¿verdad? Que va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis, a menos 9 más 1 sobre 6. ¿De dónde salió menos 9? Bueno, es multiplicar 3 por menos 3, me da menos 9, y a eso le voy a sumar a 1 por 1, que me da 1, que es ese 1 que está aquí. Luego, al realizar las operaciones dentro de los paréntesis, obtengo en el primer caso esto, menos un quinto que multiplica un cuarto. ¿De dónde salió un cuarto? Bueno, sencillo. Si yo a 3 le resto 2, me da 1. ¿Cierto?
sea, ya tengo entonces menos un quinto por un cuarto. Y eso le voy a sumar el resultado. Vamos a ver. A 5 quintos por menos 8 sobre 6. ¿De dónde salió el menos 8? Bueno, de a menos 9 sumarle 1, menos 9 más 1 me da menos 8. ¿Ok? Y ya con este resultado. Luego, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, necesariamente voy a tener que hacer una multiplicación. Una multiplicación de fracciones. Vamos a hacer la multiplicación de fracciones. Y bueno, que es multiplicarlo de manera lineal. Cuando yo multiplico las fracciones no tengo ese resultado. ¿Cómo llega ese resultado? Fácil. Cuando yo multiplico, en este caso, este pertenece a esto. O sea, cuando yo multiplico un quinto de forma lineal, menos 1 por 1 me da menos 1 y 4 por 5 me da 20. Y en el siguiente caso, el siguiente término, lo tengo a multiplicar al multiplicar 7 por menos 8 me da menos 56 y 5 por 6 me da 30. Para yo poder resolver esa operación, tengo que utilizar nuevamente un mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque los denominadores no son iguales. El mínimo común múltiplo de esas dos fracciones es 60. Entonces, al yo realizar las operaciones de la adición, obtendría este resultado. ¿Cómo llego yo a ese resultado? Sencillo. Yo voy a agarrar este 60, que es el mínimo común múltiplo de 20 y 30, y lo voy a dividir entre 20. 60 entre 20 me da 3. Y 3 multiplicado por menos 1 me daría menos 3. Ahora, ¿cómo llegamos al menos 12? Sencillo. Agarramos el mínimo común múltiplo, que es 60, lo dividimos entre 30, eso nos da 2. 2 por menos 56 nos da menos 12. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores, o sea, lo que tenemos en el numerador. Al sumar lo que tenemos en el numerador, obtenemos que menos 3 menos 112 nos da menos 115 entre 60. Nosotros podríamos pensar que ya el ejercicio está resuelto allí, pero hay una cosita más que nosotros vamos a verificar antes de dar por concluido el ejercicio, y es verificar si esa fracción puede ser simplificada. Y al observarla, la respuesta es que sí puede ser simplificada. Ambos números, tanto el 115 como el 60, son divisibles entre 5. Cuando yo divido a 115 entre 5, 60 entre 5, obtengo a 23 sobre 12. El signo menos lo venía cargando. Y este sería el resultado de este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí la operación que nos piden es la siguiente. Ahí vemos una fracción que multiplica a 3 fracciones que se están sumando y todas ellas están divididas entre otra fracción. Vamos a ver qué es lo primero que corresponde. Yo tengo aquí que resolver, como dijimos en el caso anterior, primero lo que tenemos que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué tenemos el paréntesis? Una suma de fracciones. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo yo esa suma de fracciones? Bueno, si todos los denominadores fuesen los mismos, colocaría el denominador y sumaría los numeradores. Pero aquí vemos que los denominadores son diferentes. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6 es 12. Por lo tanto, cuando yo realizo la operación, vamos a ver qué obtengo. Por un lado tengo 9 octavos, que multiplica todo lo que está en el paréntesis a todo esto. Yo voy a explicar cómo se obtiene eso, ¿verdad? Y todo eso, bueno, ese paréntesis está dividido entre 5 doceavos. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, igual que en el caso anterior. ¿Cómo llegamos a lo que está dentro del paréntesis? Como en el caso anterior, yo tengo que agarrar el mínimo común múltiplo, que en este caso es 12, y dividirlo en el primer denominador. Cuando yo digo 12 entre 4, me da 3, y aquí tengo el 3. Ese 3 tiene que estar multiplicado por el numerador de ese denominador, que en este caso es 9, fíjense, por 9. Entonces, por eso es 3 por 9. Seguidamente, yo tengo que trabajar con la siguiente fracción. Entonces, agarro el mínimo común múltiplo, que es 12, y lo voy a dividir entre 6. 12 entre 6 me da 2. Ese 2 es este que está acá. Lo tengo que multiplicar por el denominador por el numerador de ese 6, que en este caso es menos 1, que es ese menos 1 que está allí.
Luego tengo, por último, en el caso de este paréntesis, voy a trabajar con la última fracción que está dentro del paréntesis. Entonces yo primero agarro el mínimo como múltiplo, que es 12, lo voy a dividir entre 3, que es el último denominador. 12 entre 3 me da 4, que es este 4 que está aquí. Entonces ese 4 tiene que multiplicar por el numerador, que es 1, que es el 1 que está a continuación. Ahora, luego que tengo esto, fíjense lo que ocurre. Hago las siguientes operaciones. Primero coloco un 9 octavos. Y luego voy a tener que colocar el paréntesis, porque ese paréntesis no está resuelto, ¿verdad? Okay. Aquí está el paréntesis, ya voy a explicar cómo llega aquí. Pero voy a aprovechar, antes de explicarlo, a colocar el 5 octavos que divide a toda la multiplicación del 9 noveno por lo que está el paréntesis. En lugar de colocarlo el signo 20, lo voy a colocar abajo como denominador, porque es una división lo que estamos haciendo. Y ahora, sí, vamos a explicar cómo llegamos al paréntesis que está en el numerador de esa última expresión que aparece allí en la lámina. Entonces, ¿cómo llegamos al 27? Bueno, en primer lugar, 3 por 9, aquí está, 27. ¿Qué suma? En este caso resta 2 por menos 1 me da menos 2. Ese es el menos 2. Y luego hay que sumarle a el resultado multiplicado 4 por 1. 4 por 1 es 4. Y así llegamos a lo que tenemos dentro del paréntesis. Luego, cuando yo realizo esa suma que tenemos dentro de ese paréntesis, ¿verdad? ¿Qué obtengo? Bueno, eso que ustedes pueden apreciar allí, 9 octavos que multiplica a 29 sobre 12, y toda esa multiplicación está dividida entre 5 sobre 12. Ahora, ¿cómo llega el 29? Es sencillo. Si yo a 27 le resto 2 y le sumo 4, me da 29. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí podríamos directamente aplicar la doble C, porque ya no hay sumas ni restas, hay multiplicaciones. Pero voy a ordenar un poquitico esto, no siempre tengan que hacerlo, yo lo ordeno para ordenarme yo, porque visualmente me es más fácil verlo. Entonces este es el 29 de la operación de sumar 27 menos 2 me da 25, ese 25 le sumo 4 me da 29, ese 29 que aparece allí, ¿ok? Ahora, voy a hacer la multiplicación, bueno, voy a presentarlo de la siguiente manera, fíjense. Aquí lo que hice fue que coloqué en el numerador lo que tengo en los numeradores de lo que estemos al lado izquierdo, o sea, de esas fracciones que están del lado izquierdo, lo voy a colocar en el numerador. Pero aquí lo único que hice fue que el paréntesis donde estaba 29 sobre 12 lo separé en 29 sobre 12. O sea, hice esto y aquí en el denominador de esa expresión, esto que está acá 8 por 12 lo puse así. Y no ha pasado nada y no hemos hecho ninguna operación aritmética. Ahora voy a aplicar la doble C. Cuando yo aplico la doble C, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, voy a tener este resultado. Pero ¿cómo llega ese resultado? Bueno, multiplicando los externos, que en este caso es 9 por 29, por 12, que es lo que tenemos en el numerador de la fracción de la expresión que tenemos abajo, ¿verdad? Que es esto que está acá. Y la otra C, que es la interna, es multiplicar los internos, es decir, a 8 por 12 por 5. Ese resultado, o mejor dicho, esa operación, esa multiplicación, la puse aquí abajo. No quiero realizar todavía multiplicaciones porque luego tendría que simplificar, y antes de comenzar a hacer multiplicaciones, primero veo si yo en este momento puedo simplificar esa fracción. Y veo que en el numerador hay un 12, en el denominador también hay un 12. Por tanto, yo puedo hacer que el 12 con el 12 se cancelen y obtendría como resultado a 9 por 29 entre 8 sobre 5. Ya aquí no puedo ya simplificar más. Ok, el 21 es un número primo, el 9 no es primo, pero no hay un 3 que pueda dividirlo, no hay otro número que sea común entre 8 y 5, por lo tanto se queda de esa manera igual tanto el numerador como el denominador. Y el resultado final va a ser el resultado de multiplicar, valga la redundancia, a 9 por 29 en el numerador y en el denominador a 8 por 5, que es 40. Y este es el resultado final. Finalmente vamos a ver otros dos ejemplos. El primero de ellos es esta operación. ¿Qué observamos en esta operación? Bueno, tenemos una fracción
que multiplica a unas operaciones que están dentro de una llave. Dentro de esa llave hay unas restas de un número con unas operaciones que están dentro de un corchete, y dentro del corchete que tenemos unas operaciones de multiplicación por un lado que multiplican un paréntesis, y ese resultado lo tenemos que restar luego de otro número, que en este caso es -5. Entonces, como había dicho al principio, la manera de resolver esto es aplicar ir resolviendo de adentro hacia afuera, primero resolviendo los paréntesis, luego el corchete y por último la llave. Entonces, para yo resolver el paréntesis, lo que está en el paréntesis que veo, que se está sumando un entero más una fracción. Cuando yo realizo la primera operación, lo estoy haciendo paso a paso, ¿okay? Obtengo este resultado, donde 4 menos 1/3 es igual a 12 menos 1 entre 3, porque yo lo que hice fue que multipliqué 4 por 3 me da 2 y le resto 1 y todo sobre 3. Esas operaciones deben conocerlas muy bien. Esas son las operaciones de un entero con una fracción. Recuérdense que el entero siempre está dividido entre 1. Entonces, bueno, luego el siguiente paso. Cuando yo resuelvo, cuando yo a 12, lo que está en el paréntesis, no presten atención a lo que está dentro del paréntesis, no toco lo demás hasta que no resuelva lo del paréntesis. Cuando yo a 12 le resto 1, tengo 11. Entonces, la fracción que obtendría al realizar esa operación sería 11 tercios, ¿verdad? Listo. Ahora ya puedo desaparecer el paréntesis porque ya no me queda sino unos números dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí antes de poderle restar 5 tengo que multiplicar las fracciones. ¿Y cómo multiplicamos las fracciones? En línea, o sea, 7 por 11 y 4 por 3. Cuando yo hago esas operaciones, ¿verdad? Al hacer esta operación, obtengo esto, porque fíjense, obtengo esto. 7 por 11 me da 77 y 4 por 3 me da 12. Lo que está marcado no es un círculo, es un cuadrado con esquinas redondeadas, con bordes redondeados, en color verde, ¿ok? Entonces, así llega a 77. Ya por ahí puedo hacer la operación, la siguiente operación. Dentro del corchete que tengo, una fracción que está restando, o que está siendo restada por un entero. Aquí ya sabemos cómo hacer este tipo de operaciones, ¿verdad? Eso es lo que tengo acá. Y cuando yo realizo la operación, obtengo esta expresión. Tengo a 77 menos 60 sobre 12, dentro del paréntesis, dentro del corchete. Porque lo que está dentro de las llaves sigue estando entre las llaves. O sea, estoy modificando el corchete. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo llegué yo ahí? Bueno, el 5 está dividido entre 1, entonces el como múltiplo es 1, 12 por 1 es 12, lo coloco abajo, el 77 está dividido entre 12, no lo toco, y luego ese menos 5 sí lo multiplico por 12, menos 5 por 12 es 60 y por eso llega ese número. Cuando yo realizo la suma de 77 con 60, solamente estoy afectando el paréntesis, ¿ok? O sea, este 77 lo tuve, o sea, lo que está en color morado lo tuve de arriba. O sea, 77 sobre 12 menos 5 es 77 menos 60 entre 12. ¿Verdad? Entonces, cuando yo realizo esa suma, obtengo la siguiente expresión. Si a 77 le resto 60, me queda 17. Y todo ello sobre 12. Y ya desapareció el paréntesis. Luego, la siguiente operación que tengo que hacer es lo que está dentro de la llave. Ahora, que vemos lo que está dentro de la llave en un número entero restado a una fracción. Y ya esa operación la sabemos hacer. Este es 17 sobre 12, el resultado de restarle a 77 menos 60. ¿Okay? Ahora, cuando yo realizo la suma que está dentro de la llave, o sea, esta suma de la llave, obtengo este resultado. Esto sería el primer paso de resolver a 3 menos 17 sobre 12. Aquí tendría menos 36 sobre 17, perdón, 36 menos 17 sobre 12. Y luego, cuando yo a 36 le resto 17, que obtengo 19. Entonces sería tendría ya la llave está resuelta. Tendría ahora que hacer la multiplicación de fracciones, que la hacemos en línea. Aquí no puedo simplificar
Entonces el resultado que vamos a tener, 1 por 19 es 19 y 2 por 2 es 24. Y esta es la respuesta final porque no hay manera de simplificar esos números. El último ejemplo es parecido al primero que vimos. Tenemos un número que multiplica a algo que está entre un paréntesis, o no a algo, a una suma de fracciones. Y a ese resultado de esa operación, de esa multiplicación, le tengo que restar a un 6 que está multiplicando a un paréntesis que contiene a una suma de fracciones. Entonces, vamos a colocarlo uno. En primer lugar, coloco el 5 cuartos. Luego pongo, cuando yo realizo las operaciones dentro del paréntesis, bueno, primero tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque son fracciones que tienen diferentes denominadores. Okay, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Okay, entonces, aquí tendría, al realizar esa suma de ese primer paréntesis, tendría este resultado, ya lo vamos a explicar. Luego, a la multiplicación de 5 cuartos con lo que está dentro de ese paréntesis, le tengo que restar a 6, que multiplica a ese paréntesis, lo que está contenido en el segundo paréntesis. Y lo que está contenido en el segundo paréntesis también es una suma de fracciones con diferentes denominadores. Entonces, por tanto, tengo que utilizar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. Por lo tanto, cuando yo realizo las operaciones, no tengo esto. Ahora voy a explicar cada uno de esos números que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primero. Entonces, fíjense, con el primer paréntesis. Si yo a ese mínimo común múltiplo, que es 6, lo divido entre 3, me da 2. Ese 2 es este 2 que está aquí. Pero ese 2 tiene que multiplicar al numerador. En este caso es menos 14. Entonces, por eso está el menos 14 multiplicando al 2. Luego, voy a trabajar con la segunda fracción del paréntesis. Yo voy a agarrar el mínimo como múltiplo, que es 6, lo debo dividir entre 2, eso me da 3, que es este 3 que está acá, y lo voy a multiplicar por este 5. Okay. Fíjense que todavía no he resuelto esa operación, lo estoy haciendo paso a paso, no puse 15, sino que lo estoy haciendo paso a paso. Ustedes pueden hacerlo como prefieran, siempre y cuando no se equivoquen. Cuando lo hago paso a paso o cuando lo hacemos paso a paso, tenemos la oportunidad de poder verificar al final por si tenemos dudas y es más fácil encontrar los errores. ¿Okay? Entonces, 3 por 5, ya sabemos cómo llegamos allí. Luego vamos a ver lo que está en el segundo paréntesis. Cómo llegué a lo que está dentro del segundo paréntesis de esa expresión aritmética que tenemos allí. Bueno, en primer lugar, yo voy a agarrar el mínimo común múltiplo, que es 6, lo voy a dividir entre 3, eso va a ser 2, y es este 2 que está allí. Y ese 2 tiene que multiplicar por su numerador, que es 1. ¿Verdad? Listo, ya sabemos cómo tuvimos esa primera parte. Ese 2 por 1 que está en el numerador de lo que está en el paréntesis, en el segundo paréntesis. Ahora, ¿cómo llegamos al 1 con 11? Bueno, yo divido, tomo el mínimo múltiplo, lo divido entre 6, 6 entre 6 me da 1, y ese es este 1 que está aquí. Y este 1 tiene que ir multiplicado por el numerador que está acá. Por eso ese 11 ir multiplicando. Okay, ya sabemos cómo llegamos allí. El siguiente paso es, ahora vamos a seguir resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Voy a colocar mis 5 cuartos y lo que está en el primer paréntesis, al realizar la operación llegó a ese punto, ¿verdad? Vamos a colocar lo que pasaría con el segundo paréntesis, y ahora voy a explicar cómo llegué a cada uno de esos números. Bueno, sencillo. Cuando yo a 2 lo multiplico por menos 14, tengo menos 28. Ya sé cómo llega el menos 28. ¿Cómo llega el 15? Bueno, multiplicando 3 por 5 me da 15. Aquí está, listo. Vamos al segundo paréntesis. Cuando yo multiplico 2 por 1, me da 2, ¿cierto? Y luego cuando multiplico 1 por 11, me da 11. Ya sabemos cómo llegamos ahí. Luego vamos a hacer las operaciones que están dentro de este paréntesis. Lo que tenemos que es sumar lo que está en el numerador de cada una de las operaciones que están dentro de cada paréntesis, ¿verdad? Y vamos a obtener este resultado. En el primer caso, bueno, vamos a tener este resultado, ya lo voy a explicar. Tendríamos este resultado. ¿Cómo llegamos al menos 13? Bueno, si yo a menos 28 le sumo 15, obtengo menos 13. Y en el caso del segundo paréntesis, si yo a 2 le sumo 11, tengo 13. Y listo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, en principio tendríamos que hacer las multiplicaciones de las fracciones antes de poder sumar
esas fracciones que están allí. Pero antes de hacer cualquier cosa, yo me doy cuenta que yo puedo simplificar, y cada vez que ustedes puedan simplificar, simplifiquen, porque se van a simplificar la vida, las operaciones. Entonces yo veo, por ejemplo, que hay un 6 que multiplica un 13 que está dividido entre 6. Entonces yo ese 6 con ese otro 6 lo puedo cancelar y obtendría una expresión como la siguiente, donde la primera fracción, el resultado de multiplicar 15 por menos 13 me da menos 65. Y en el denominador 4 por 6 me da 24. Ya sé cómo llegué a esta expresión. Y bueno, y 13 es 13 y no más nada que explicar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Ahora sí tenemos que hacer una suma. Bueno, aquí sería resta y resta. La resta es una suma con signo negativo. Entonces, fíjense, tendría que sumar la primera fracción, que es menos 65 sobre 24. A eso le tengo que restar 13. Bueno, es una operación de aritmética, de una suma entre una fracción y un número entero, y eso se resuelve. Bueno, ya va, aquí me está indicando cómo llega el 13, pero no importa. Ya, ustedes sigan lo que yo les vengo diciendo. O sea, cuando yo realizo la operación de la suma de menos 65 sobre 24 menos 13, obtengo ese resultado parcial, o sea, menos 65 bajo, que sumaría a 24 por menos 13. Cuando yo multiplico menos 4 por menos, perdón, 24 por menos 13 me da menos 312 sobre 65. Fíjense que yo aquí no puedo simplificar porque hay dos términos en el numerador que se están sumando. Yo no puedo decir que ese 312 entre 24 y número, no puedo hacerlo porque hay un 65 que está sumando al 312. Por tanto, yo tengo que resolver primero la operación que está en el numerador para luego ver si puedo simplificar. Entonces, si yo a menos 65 le resto menos 312, obtendría menos 377 sobre 24. Puse una vez que sea la respuesta definitiva porque no hay manera de simplificar a 377 con 24. Y esa es la respuesta final.